Vamos a abrir la palabra del Señor aquí en Apocalipsis capítulo número 3. Como decía nuestro hermano, versículo 10, estamos detenidos, pero ya ahora pasamos a la segunda parte. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a seguir ahí, escudriñando estos pasajes, extrayendo toda la enseñanza que el Señor tiene para con nosotros. Ya, nosotros siempre repetimos esta expresión que es propia de la Escritura. La palabra de Dios nos edifica, nos exhorta, muchas veces nos amonesta, nos reprende, pero también nos consuela. Creo que esta mañana hablaremos un poco de eso, de lo que significa que el Señor tiene tanto cuidado de nosotros que nos guardará, no va a darnos más allá de lo que no podamos soportar. Es maravilloso ver el cuidado del Señor. Ahí en Juan 10 dice que nosotros estamos cobijados en su mano. La mano de Dios es una protección, es un amparo desde donde nadie nos puede arrebatar. Entonces es maravilloso ver esta enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo protege a su iglesia, la libra de el tiempo de prueba, no por méritos, todo es según el puro afecto de la voluntad de Dios, es por el amor de Dios. Entonces, solamente para terminar el punto anterior, ya hemos hablado en el versículo 10 lo que significa has guardado la palabra de mi paciencia. Descubrimos a través de esto que la iglesia en Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que guardaba la palabra de Dios, una iglesia que no se jactaba en lo que tenía, que podríamos decir una iglesia bastante pequeña, débil, sin fuerza. El Señor así lo dice en el versículo 8, aunque tienes poca fuerza. No era una iglesia como hoy día muchos se jactan, ¿no es cierto?, de la institucionalidad de una iglesia por la capacidad que tiene de convocatoria, la infraestructura que tiene y los dineros que mueve. Normalmente se juzga el éxito de una corporación evangélica o de una iglesia. Y lamentablemente ese es un anzuelo que Satanás ha puesto y que muchos pastores que quizás comenzaron bien, mordieron ese anzuelo pensando que el éxito es la cantidad de personas. Y paralelamente decimos, ayúdanos Señor y guárdanos Señor de nunca ser motivados en esa idea industrial de la iglesia, que a mayor crecimiento, mayor es el convencimiento de que Dios estaría con nosotros, que creemos que no es así. Eh, Filadelfia nos ayuda a entender eso. Filadelfia es una iglesia que no tenía fuerza, pero el Señor la trataba de una manera especial porque el Señor guarda a los que también le temen, en el sentido de reverencia, a aquellos que presentan su propia fragilidad para que Él perfeccione su poder. Estuvimos hablando de eso. Entonces en el versículo 10, otra de las alabanzas, por decir así, o reconocimiento a esta iglesia en Filadelfia, era que había sido una iglesia paciente. A pesar de la adversidad, había perseverado, había guardado la palabra de la perseverancia, había levantado el pendón de lo que significa aguantar con paciencia la vida cristiana. Estuvimos hablando bastante, yo creo que 3 reuniones acerca de la paciencia de Dios, la paciencia del peregrino, lo que significa vivir una vida esperando el cumplimiento de las promesas. Y eso es maravilloso, hermanos, porque nosotros si no tuviéramos esperanza tampoco tendríamos paciencia. Y nos acordábamos de esa secuencia del peregrino, que la paciencia precisamente es fruto de la tribulación. Nosotros ciertamente no quisiéramos vivir tribulaciones, pero la tribulación, la confusión muchas veces nos produce, ¿cierto? Que es muy indeseada la tribulación. Yo creo que ninguno de nosotros quiere tribulación, pero cuando vivimos en la medida que Dios permite tribulaciones, eso es para producir en nosotros paciencia, y esa paciencia posteriormente es probada y la prueba nos proyecta hacia la esperanza. La esperanza es el motor, por decirlo así, del creyente. Más el justo vivirá por la fe, dice el texto, y nos acordábamos de eso también. Y la fe es precisamente certeza, convicción de lo que estamos esperando, de lo que no vemos, pero creemos que se va a cumplir y creemos que será muy pronto. Entonces, Filadelfia es una iglesia que guardaba, observaba,
como algo muy apreciado lo que es la palabra de la paciencia de Dios. Y nos gozamos en leer también de lo que significa este atributo esencial de Dios, que es su paciencia. Cómo Dios ha prolongado este atributo, la longanimidad, el largo ánimo, y no ha enviado el castigo que merecemos todos nosotros, porque como lo decía Pedro, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, texto que ya también estuvimos comentando y aclarando. Ahora la siguiente parte también es muy importante y no deja de ser apasionante también, hermano, porque tiene que ver con un evento, un acontecimiento futuro, que es la gran tribulación. Dice aquí el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note la fidelidad de Dios. Dios va a guardar a esta iglesia en Filadelfia, y a través de esta iglesia se representan todas las iglesias fieles, todos los remanentes fieles hasta el día de hoy, que serán guardados de la hora de la prueba. Nosotros vemos acá, hermano, que el Señor le promete preservación en un momento en que viene la prueba, dice al mundo entero. Yo quiero primero comentar aquí en el versículo 10, cuando dice te guardaré de la hora de la prueba. Si nosotros vamos ahí al original, al griego nos encontramos con una expresión ek, que es la expresión que nos permite, un vocablo que nos permite entender un aspecto de sacar fuera. Es la misma palabra que aparece cuando el Señor dice ahí en Mateo 16, en esta roca edificaré mi iglesia, dice, y usa la palabra iglesia, que originalmente en el griego es ekkaleo. De ahí viene la palabra iglesia o eclesia. Y aparece este prefijo griego ek, que es lisa y llanamente sacar fuera. Por lo tanto, podríamos traducir inmediatamente este trozo diciendo: te guardaré fuera de la hora de la prueba. Te guardaré fuera de la hora de la prueba. ¿Por qué quiero hacer esta salvedad, esta aclaración? Porque la iglesia, amados hermanos, la iglesia no pasará la gran tribulación. Ya vamos a ver algunos textos. ¿Qué es lo que es la gran tribulación? ¿Qué es el tiempo de juicio? ¿Y por qué aseguramos fehacientemente que la iglesia no pasará por la gran tribulación? Muy bien, primero vamos por parte. En este trozo de la palabra del Señor aquí en Apocalipsis 3:10, específicamente con esta hora de la prueba, surge la duda: ¿a qué se refería el Señor con esta hora de la prueba? Todos sabemos, hermanos, que hay una interpretación un poco preterista. Preterista significa, en términos de pasado, de muchos exégetas o estudiosos de la palabra de Dios, expositores de la palabra de Dios, de tendencia amilenarista o postmilenarista. Ya hemos hablado harto de eso. Es decir, los que no creen en un reinado futuro del Mesías aquí en la tierra. De alguna manera ellos creen que el Señor Jesucristo inauguró su reino en su primera venida. Como estuvimos viendo ahí en las profecías de las 70 semanas de Daniel, el Señor Jesucristo muere, mas no por sí. Es decir, muere vacío, sin honra, sin honor, y no inaugura ningún reino. No obstante, él, cuando comenzaba a predicar, según ahí Mateo capítulo 4, decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era su propia persona, él se había acercado, pero su primera venida tenía un propósito muy específico: morir por su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, no solamente Israel, su pueblo terrenal, sino que también la iglesia, su pueblo espiritual. Porque partimos de la base, hermano, de que la Biblia literalmente, con una lectura natural, enseña la existencia de dos pueblos: un pueblo terrenal llamado Israel y un pueblo espiritual llamado la iglesia, que ciertamente en la eternidad futura coexistirán y serán un solo pueblo pastoreado, un rebaño pastoreado por un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor no establece su reino. No obstante, muchos dicen que sí, Dios, Cristo estableció su reino en su primera venida,
Por lo tanto, todo lo que está dicho en el Apocalipsis o en otros trozos de la Escritura se cumplieron, tuvieron ya una cabalidad de cumplimiento. Entonces, ellos interpretan este pasaje como una tribulación, una prueba que se dio exclusivamente en el tiempo de la iglesia que existió, no hay ninguna duda en eso, en Filadelfia, una persecución romana liderada por el emperador Trajano entre el año 112 en adelante. Es decir, nosotros vemos que ellos interpretan que cuando el Señor dice, te guardaré de la hora de la prueba, se estaba refiriendo a una pronta persecución que vino sobre toda la región de Asia Menor en manos del tirano Trajano. Pero hay un elemento aquí muy interesante que también debemos considerar. No es solamente ese comentario el que podrá ajustarse de manera exclusiva. Dice acá, dice, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso ya nos habla que no era un asunto exclusivamente regional, sino que tiene una proyección más allá de la región de Asia Menor. Recordemos que Filadelfia era una iglesia que estaba asentada en Asia Menor. Filadelfia era una ciudad y ahí había una iglesia y habían creyentes. Y todo el imperio romano tenía su dominio, ¿no es cierto?, sobre esa localidad, esa región de Asia Menor. Por lo tanto, no creemos que es exclusivo de una persecución localizada, circunscrita a Asia Menor, sino que proyecta, porque esa es el tercer propósito de estudiar las 7 iglesias, que no es solamente un aspecto histórico aplicable a una vida personal, ¿cierto?, individual, comparando con la vivencia y la experiencia de cada iglesia, sino que se proyecta, ¿no es cierto?, se proyecta la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Es decir, cada carácter de las 7 iglesias de Asia Menor representa también un hito, ¿cierto?, en la historia del cristianismo desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. El carácter profético del libro Apocalipsis es indudable. Nosotros nos acordábamos, solamente un paréntesis, en Apocalipsis capítulo 1, verso 19, si usted lo busca ahí o lo apunta, dice que el Señor le llama a Juan a que escriba, ¿cierto?, las cosas que, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Este versículo 19 es clave para entender la proyección profética del libro de Apocalipsis. No tiene ningún carácter preterista, sino que se proyecta más allá. Recuerden que Juan está escribiendo en el año 95 después de Cristo, es decir, todo lo que ocurrió en Jerusalén, y lo hemos estado estudiando, desde ya lo invitamos para la reunión de la tarde, la destrucción de Jerusalén y del santuario ocurrió en el año 70 de nuestra era. ¿Cómo es posible? Es un insulto hasta la razón. ¿Cómo es posible que Juan esté escribiendo de la destrucción de Jerusalén si él estaba escribiendo en el año 95 después de Cristo? Y la destrucción de Jerusalén y toda la matanza que hubo ahí, y hemos estado hablando bastante de eso, ocurrió en el año 70, enmarcado en la guerra judía de varios años, desde el año 66 hasta el año 73 de nuestra era. Por lo tanto, este versículo 19 es muy importante considerarlo para fundamentar la idea de que cuando el Señor le dice a Filadelfia, te guardaré de la hora de la prueba, no solamente es un aspecto local que existió, sino que se proyecta a toda la iglesia de Cristo, la cual evidentemente será guardada, y como lo aclarábamos en este prefijo ek, que dice fuera de, nos sacará, hermanos, nos sacará antes de la gran tribulación. No hay ninguna duda en eso. Quiero hacer un primer paréntesis de esta mañana, pero cuando nosotros vemos, amados hermanos, que esta pandemia ha movido el piso de muchas iglesias, y no lo digo de manera presumida, permítanme siempre aclarar eso, hermano, y que el Señor nos guarde siempre de ese falso orgullo, porque si algo sabemos es que nada sabemos, y estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y vamos a terminar nuestra vida siendo discípulos de Cristo.
Así que nada de doctorado, de que soy doctor en divinidad, eso no corre con un cristiano que se somete al señorío de Cristo. Debemos ser humildes, hermanos, de esa humildad que proviene del cielo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas iglesias, hermanos, como han dejado fuera las profecías bíblicas, las ovejas que hay allí están desorientadas de lo que está pasando. Muchos han preguntado, yo he recibido preguntas, hermanos, estamos viviendo la gran tribulación, gracias al Señor que no han sido hermanos de nuestra iglesia, porque las profecías bíblicas, y le doy gloria al Señor por eso, no es algo ajeno a nuestra iglesia, sino que ha sido la tónica de la predicación, de la enseñanza en este aspecto de todo el consejo de Dios. El Señor nos ha llamado a predicar y a enseñar todo su consejo, no parte, no lo que nos acomoda, no lo que de alguna manera logra la unidad tan anhelada, no, hay cosas que tenemos que enseñar a pesar de que saquen ronchas y hagan chispas, hermano, ¿ya? Eso es muy importante precisarlo. Entonces, hay hermanos, no pocos, que han estado confundidos diciendo estamos viviendo el inicio de la gran tribulación con esta pandemia. Miren, hermanos, la Biblia es clara. Ni siquiera es una nebulosa a la cual tenemos que hacer frente, no, es clarísima. La iglesia no pasará la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación en primer aspecto, hermano? Aquí el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, nos está hablando de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No está hablando de una región específica, sino que del mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dos frases que hablan de una universalidad, una prueba mundial. Y eso tiene consonancia, amados hermanos, con lo que nosotros ya conocemos como la gran tribulación. Vamos a dar lectura en primera instancia, hermanos, aquí en Mateo capítulo 24, que usted lo conoce muy bien. Yo le decía la otra vez, aquí entramos en un aspecto del estudio de la iglesia en Filadelfia, bastante apasionante, porque es un aspecto escatológico. La escatología, amados hermanos, como lo hemos dicho, significa el tratado, el estudio de las últimas cosas. Recordemos que la escatología también ha sido guardada en el tercer cajón de importancia por los, comillas, doctores de hoy. Nosotros tenemos una oleada que viene de Norteamérica que se llama neocalvinismo y que en sus bases, ¿cierto?, de razonamiento, de prácticas de enseñanza, ellos dicen que la escatología no es importante para la iglesia. No es una doctrina fundamental, hay que dejarla reservada en un tercer grado de importancia. Así lo enseñó el doctor Albert Mohler, ¿no es cierto?, muy famoso, muy reconocido, que tiene sus filiales también dogmáticas y doctrinales aquí en Latinoamérica, y hay algunos que siguen su enseñanza del famoso triage teológico, ¿no es cierto? Este aspecto que hoy día también lo hemos visto en las unidades de cuidados intensivos, de urgencia, a propósito de la pandemia, donde los médicos ahí, los directores de las asistencias médicas públicas, ¿cierto?, ponen sus triage, que le llaman, o triaje, en un sentido literal, de categorización de gravedad del paciente, y dependiendo de la gravedad va entrando y va tomando una prioridad. Por lo tanto, el doctor Mohler, este doctor norteamericano, director del Seminario de los Bautistas del Sur, enseñó que la iglesia debe aplicar este triage teológico para poner el orden de las teologías y de las enseñanzas y de las doctrinas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Y usted puede seguir hacia abajo. Entonces, muy dicho de paso, la escatología, la profecía bíblica, todo lo que tiene que ver con el porvenir de la iglesia, el porvenir en el mundo también, ha quedado relegado en un tercer o cuarto grado de importancia, lo cual creemos que es un profundo error, hermanos. Esto no es menor. Por eso que la iglesia está como está. La iglesia está politizada, la iglesia está llena de rezongones, hermanos. En lugar de predicar el evangelio, la iglesia está profundamente politizada. Yo hoy día mismo razonaba un poco con respecto, ¿no es cierto?, a lo que significa, pensaba, meditaba, eso quería decir, sobre lo que significa estos llamados que aglutinan, ¿no es cierto?, a personas a instar
a buscar la solución en las políticas públicas, hermanos, en los colores políticos, en hacer parcialidad política, creyendo de que tal o cual candidato representa los intereses de la Iglesia de Cristo. Ese es un profundo error, hermano. Y una de las causas de caer en esos profundos errores es precisamente abandonar la profecía bíblica. Si la profecía bíblica es tan clara con respecto a lo que está pasando y lo que pasará, entonces es muy atractivo para el creyente estudiar la profecía bíblica. Pero esto quiero hacerlo como una salvedad. Estudiar la profecía bíblica no es para satisfacer la curiosidad de lo que vendrá. Usted prende el televisor y ve a un tal Salfate aquí en Chile y ahí puede usted satisfacer la curiosidad. Pero la profecía bíblica no es para eso. Es para vivir a la luz de la esperanza. Es para vivir gozoso de lo que nos espera, hermanos. La profecía bíblica no es una mera curiosidad que va a pasar mañana. Quiero saber el futuro. No, amados hermanos, la profecía es parte del Evangelio para la gloria de Dios. La escatología nos habla de los eventos futuros para poder comprender lo que vendrá y no perder el control en lo que estamos viviendo en la actualidad. Bien, Mateo 24 es un pasaje eminentemente escatológico. Vamos a dar lectura de manera precisa acá al capítulo 24, porque si partimos del capítulo 24 del versículo 1 en adelante, que me resisto a la tentación de hacerlo, hermano, porque es tan maravilloso este Mateo 24 que podríamos abrir un tremendo estudio y ya se prolonga el estudio de las 7 iglesias, quizás hasta cuándo. Pero quiero aclarar que este tema lo vamos a tocar de todas maneras los domingos en la tarde, porque ya estamos hablando de la destrucción de Jerusalén y del santuario. Eso dicho muy de paso y estimularnos a que se conecte ahora mismo hoy día, ¿cierto? A partir, ¿cierto?, de las 19:30 horas, hora local de Chile, donde estaremos estudiando las profecías bíblicas. Estamos detenidos ahí en las 70 semanas de Daniel. Muy bien. Quiero dar lectura aquí a Mateo 24, versículo 21 y 22. Dice así, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. Note la envergadura de esto. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bien, este es el primer pasaje que quiero, en una correlación, comentar respecto a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando el Señor le dice a Filadelfia, te guardaré fuera, ¿cierto? Ese prefijo ek, te guardaré fuera de la hora de la prueba, que vendrá a todo el mundo, a todos los habitantes de la tierra. Muy bien. Lo primero que tenemos que nosotros entender que la gran tribulación es un tiempo de juicio, es un tiempo de castigo a la humanidad por causa del pecado. La palabra gran es interesante también comentarla, es un vocablo griego conocidísimo porque ha sido transliterado a nuestro idioma español, que es el término mega. Mega tribulación. Aquí está hablando de una mega tribulación. El Señor llega a decir, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá? Nada se compara con la gran tribulación, con la mega tribulación que viene. Por eso que, en primer lugar, claro que estamos en un tiempo difícil, pero nadie de nosotros podría decir con la mano en el corazón que estamos en una mega tribulación. Nosotros hemos sido guardados por la gracia de Dios. Vivimos dificultades, sí. Hemos pasado tiempos difíciles, por supuesto que sí, pero esto no es la gran tribulación. En ese tiempo son muchas las cosas que se van a conjugar y que vamos a dar lectura a continuación, y que vamos comprendiendo de que no hay tiempo similar a ese tiempo de juicio. El Señor dice acá, habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo es ese entonces? Bueno, si nosotros leemos paso por paso Mateo 24, el Señor Jesucristo comienza a partir de la pregunta, ¿cierto?, de los discípulos, en el versículo 3,
dinos cuándo sucederán estas cosas, ¿ya? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. Pero esto tiene un origen. Lo primero que hace el Señor es anunciar la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, ahí en Mateo 24, 1 al 2. ¿Ves todo esto? Dice el Señor. ¿Ven todo esto? Los edificios del templo, mientras los discípulos le mostraban los discípulos el templo, quizás orgullosamente le decían, mira, Rabí, Señor, este es el templo, mira los edificios, las columnas, todos los patios, etc. El Señor les dice, ¿ven todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les anuncia inmediatamente que el templo sería destruido. Y no cabe duda que esa profecía se cumplió el año 70 y lo estamos estudiando en la tarde, los domingos en la tarde. Y a continuación, sin duda que los discípulos tienen que haberse mirado unos con otros, porque para el judío la gloria de Israel es la gloria del templo. Muy similar a lo que ocurre lamentablemente hoy día en el pueblo evangélico. Hay mucho pueblo evangélico cuya gloria es el templo, es la infraestructura, es la institución, es la organización religiosa, pero no es el evangelio. Nosotros no tenemos que enamorarnos mucho de lo terrenal, hermanos. Acuérdense siempre que el tabernáculo nos enseña eso. El tabernáculo era la gloria de Cristo que estaba velada. Acuérdense que el tabernáculo era una casa de oro, pero estaba velada por una carpa negra, una tela negra de tejón que no tenía mayor atractivo, y que usted descubría la gloria de ese tabernáculo solamente penetrando las oscuras carpas, la tela de tejón. Y haciendo un ejercicio, ¿no es cierto?, de imaginación, imagínense entrando por esa carpa, descubría una casa gloriosa. Pero había un detalle. El piso, hermanos. El piso era la tierra del desierto, porque era una carpa itinerante, era una carpa peregrina. Nosotros, la iglesia, somos un pueblo peregrino itinerante. Estamos movidos, como dice el Señor, según la potestad del viento. El que es nacido del Espíritu no sabe dónde viene ni hacia dónde va, en un sentido de que somos guiados por la soberanía de Dios. ¿Y a qué se refiere eso? Que el pueblo de Dios, en este minuto, la iglesia de Cristo, es un pueblo peregrino, extranjero, advenedizo, cuya mirada debe estar en la gloria. Por eso también la importancia de las profecías, la importancia de la escatología, amados hermanos. Tienen que tener mucho cuidado con que un pastor, un líder le diga, mira, la escatología no importa. Ese personaje está perdiendo el objetivo del evangelio, hermanos. Si usted no predica el evangelio de una perspectiva celestial, no es el evangelio. Se ha vuelto un evangelio social, preocupado del hombre, del bienestar del hombre, de la salud, de la estabilidad emocional, etcétera. Es otra versión, ¿no es cierto?, quizás del evangelio de la prosperidad. Por eso que es muy importante estar mirando hacia arriba. Ciertamente trabajando para el Señor en la tierra, pero mirando hacia arriba. Entonces el Señor les dice inmediatamente, la gloria del templo será derribada, no quedará piedra sobre piedra. Entonces los discípulos con justa razón le empiezan a preguntar 3 preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo se destruirá el templo? Segunda, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá del fin del mundo? Del fin del siglo. En los días jueves, ¿se acuerda, hermanos, cuando estuvimos estudiando lo que significa no os conforméis a este siglo? Ahí tiene sus apuntes por ahí, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia nos enseña de que estamos nosotros viviendo el presente siglo malo. Lo mismo los discípulos le dicen, ¿cuál será la señal del fin del siglo? Así lo dice el versículo 3 de Mateo 24. Este presente siglo malo terminará. Y terminará una vez que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, venga por segunda vez y ponga sus pies aquí en esta tierra. ¿Lo esperas? ¿Lo anhelas, amado hermano? Por supuesto que sí, pero antes tiene que ocurrir algo. Un hecho intermedio que se llama el arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, a partir de esas 3 preguntas en una que los discípulos le hacen al Señor,
el Señor Jesucristo comienza a revelarles. En otras palabras, le empieza a hablar de la escatología. Imagínense, Mateo 24, Mateo 25, eminentemente escatológico, y viene un doctor hoy día y me dice, la escatología no importa. Pero ¿cómo puede ser eso? Perdónenme que me ponga vehemente, pero eso no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. El Evangelio en sí mismo es escatológico. Él predicaba cuando comienza en Mateo 4, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Le decía a sus discípulos, no teman los que pueden destruirle el cuerpo. Tienen que temer a aquellos que pueden destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Esa es una predicación escatológica. El infierno es una unidad escatológica. Por lo tanto, hermanos, no nos desviemos, como dice Pablo a los tesalonicenses, no cambiemos fácilmente de nuestra manera de pensar. El buen pastor advierte a su rebaño. Hay muchos que andan merodeando el rebaño con mucho conocimiento, mucho bagaje, y están diciendo que las profecías, que la escatología no es importante. Bueno, solamente ese comentario. En ese desarrollo escatológico de nuestro Señor Jesucristo, llega este versículo 21. Preliminarmente, incluso en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Evidentemente está conectando nuestro Señor Jesucristo las profecías de Daniel, Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, las 70 semanas, donde se habla de la abominación desoladora, que es una profecía aún por cumplirse. ¿Cuándo se cumplirá? Cuando el anticristo profane el templo. Y usted me preguntará, ¿y qué templo? Si no hay templo hoy día. Creemos que el templo se va a reconstruir. Es el tercer templo. El primero de Salomón, el segundo de Zorobabel, ¿cierto? En el tiempo de Esdras, y ampliado por el rey Herodes el Grande, es el segundo templo. Ese es el que precisamente el Señor Jesucristo dijo, ven, todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el tercer templo es el que se reconstruirá ahí en Jerusalén en el tiempo del anticristo. Bien, la gran tribulación ocurre en ese marco de acontecimientos, de eventos tremendos, escatológicos, pero la pregunta es, ¿y nosotros dónde estaremos? Mire, avancemos un poquito. Aquí mismo en Mateo 24 veamos el versículo 29. Vamos a ver el versículo 29 y 30. Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Fíjense que para aquellos que dicen que esto de la gran tribulación, de todo el tiempo del desastre, ya ocurrió en el Imperio Romano. Ellos hablan de que todo este marco de Mateo 24 se cumplió en el año 70 de nuestra era. Tiene mucha inconsistencia y precisamente una de ellas es que no hay ningún registro en la historia que haya ocurrido esto que dice el versículo 29. E inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación de aquellos días. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Es decir, las potencias de los cielos, como dice aquí, serán un espectáculo evidente que todos lo van a ver al término de la gran tribulación, en el momento que Cristo vuelva, como dice ahí, en poder y gran gloria, porque dice que todo ojo le verá, la señal será como un rayo, que uno la ve de oriente a occidente, nadie podrá decir yo no me di cuenta cuando vino el Señor, todos lo verán. Será una venida gloriosa, por eso que se habla de la epifanía, muy distinto a un concepto de parusía. Pablo lo revela esto, el concepto de epifanía, porque es una venida destellante, gloriosa.
Entonces, hermano, nuevamente menciona el texto del Señor Jesucristo lo que significa el tiempo de la tribulación, un tiempo de la gran tribulación. Si nosotros cotejamos esto, porque esto no es un solo versículo que habla de esto, porque claro, cualquiera nos podría decir, ¿ustedes basan una doctrina en un solo versículo? Bueno, veamos primero. Vámonos a Apocalipsis capítulo 7, hermanos, por favor. Apocalipsis capítulo número 7, versículo 14 dice lo siguiente. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, tomémoslo del versículo 13. Apocalipsis 7:13 dice así, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿qué dice? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, este texto tiene plena armonía con lo que leíamos en Mateo 24. La gran tribulación, la mega tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice el Señor, ni la habrá. Aquí ya en un aspecto del Apocalipsis, la iglesia ya no está presente, en el contexto de la multitud de ropa blanca, vestida de ropa blanca, que sin duda son creyentes lavados con la sangre del Cordero, aquí el anciano revela aquello, ¿no es cierto? Y dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son los que salen de la gran tribulación? Son aquellos que vivieron, dieron testimonio de su fe, pero fueron martirizados, de ahí la palabra testigo, nos acordábamos la otra vez en la reunión, el concepto de martus, de mártir, murieron por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, pero dice el texto literalmente que salieron de la gran tribulación. Lo mismo pasa en un sentido claro también en en Apocalipsis capítulo 20, cuando habla de las almas de los decapitados. Por ejemplo, dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Miren lo que dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, nuevamente está hablando de los que salieron de un marco de persecución, de martirización, ¿cierto?, en manos de este tirano, de este dictador que vendrá en el futuro llamado el anticristo, la bestia. Apocalipsis 13 habla de eso. Bueno, muchos van a ser martirizados, van a morir, y van a salir de esta etapa, ¿no es cierto?, tremenda, terrible, que se llama la gran tribulación. Quizás nos preguntamos, amados hermanos, ahora, ¿qué relación tiene con Filadelfia? Bueno, creemos que el Señor, cuando le dice a Filadelfia, en una proyección profética de la iglesia de Cristo, que el Señor nos promete guardarnos fuera de la hora de la prueba que vendrá a todo el mundo. El Señor saca a su pueblo antes de. Ya vamos a ver las razones por qué creemos que esto es así. Esto tiene una base bíblica, esto no es un decir porque sí, sino que la Biblia enseña de que nosotros seremos salvos de la ira. Pero para comprender esto, hermano, lo primero que tenemos que ver es que este tiempo de tribulación, de prueba, como ya lo leíamos ahí en Mateo 24, esta mega tribulación, ya tenía su profecía dada muchos años antes de Cristo por el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 30, versículo 7, si gusta buscarlo. Jeremías 37 dice así, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Hagamos un breve comentario de este versículo. La expresión, ¡ah, cuán grande es aquel día!,
tanto que no hay otro semejante a él. Fíjese que son las mismas palabras, mejor dicho, el mismo fondo, el mismo tenor, con otras palabras de lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense que desde el principio del mundo hasta ese entonces tenemos, por ejemplo, el diluvio, que fue un cataclismo, por decir así, en términos muy simples, mundial. Pero el Señor dice, no hay algo similar a esto, a la gran tribulación, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación es el único evento tremendo en donde Dios muestra su ira. Fíjese que dice acá, en una expresión, cuán grande es aquel día. Y por primera vez nosotros ahora estamos relacionando la gran tribulación con aquel día. Que evidentemente ese día no es un día de 24 horas. Tiene que ver con un periodo. Muchas veces las expresiones de unidades de tiempo no son lo que nosotros pensamos en el español. Hemos estado estudiando por varios meses, hermanos, las 70 semanas de Daniel, y lo primero que tuvimos que descubrir por la Escritura es que cada semana no es una semana de 7 días. Para nosotros una semana, en nuestra cultura occidental actual, una semana es exclusivamente 7 días. Pero en el contexto dicho ahí por el ángel Gabriel, cuando le revela la profecía de las 70 semanas al profeta Daniel, cada semana son 7 años. Lo estamos estudiando todavía, así que si le interesa el tema, súmese a las reuniones también, de la tarde. Por lo tanto, cuando habla de aquel día, no está hablando de 24 horas, está hablando de un periodo que ya lo vamos a hablar. Pero es un día, un mega día, por decir así. Oh, cuán grande, dice. Hay una expresión de exclamación. Esto está puesto con un motivo para que usted entienda que el profeta está diciendo, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Y después aclara algo más importante para contextualizar, hermano. Esto es muy importante. Tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob, dice. Pero de ella será librado. Aún en la angustia, en la mega angustia, en la gran tribulación, el Señor va a preservar a su pueblo llamado en este texto Jacob. Permítame aclararle que nosotros, la iglesia, no somos Jacob. Fíjese que, permítame un paréntesis, el segundo creo de la mañana, no me acuerdo ya cuánto he abierto, pero hay un paréntesis ahí que debemos nosotros considerar que tiene que ver con el famoso diezmo. El diezmo, ¿cierto? Todos sabemos que el diezmo no es para la iglesia. El diezmo era un impuesto establecido por Dios exclusivamente con su pueblo Israel. ¿Por qué me acuerdo de esto? No tiene relación con la gran tribulación, pero que quiero aclarar. Que ahí en Malaquías, el gran texto de Malaquías que los pastores asalariados usan y mal usan para poder, primero, enseñar mal a sus ovejas y poder presionarlas, cuando dice, vosotros todos me habéis robado. Entonces, claro, la gente que no conoce la Escritura, mi pastor citó la Biblia, si citó Malaquías, ahí si dice claramente, me habéis robado. Y ellos preguntaron, ¿en qué me habéis robado? Dice ahí el texto de Malaquías. En vuestros diezmos y ofrendas. Y se acabó el estudio. Y la gente dice, bueno, será si lo dice. Pero si usted lee el pasaje, amados hermanos, si lee todo el libro de Malaquías, no le va a tomar más de 10 minutos leer Malaquías. Si ese es el gran problema, hermano. Hoy día la cristiandad, no sé si hoy día, pero hoy día vemos que la gente no lee. La gente cree todo lo que se le dice. Entonces, el texto dice, escuchad, oíd, hijos de Jacob. La misma expresión. La instrucción de Malaquías está dirigida a un pueblo específico con un nombre específico. Se llama Israel, que también se le llama Jacob. Porque claro, Jacob, el descendiente del patriarca, de los patriarcas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob, también se le llama Israel. Por lo tanto, cuando
ahí el libro de Malaquías habla de Jacob, está hablando del pueblo de Israel. Eso es el paréntesis, ¿no es cierto? Ahora, vamos a Jeremías 3:37, que estamos analizando. La gran tribulación que dice el Señor Jesucristo, el profeta la llama tiempo de angustia para Israel. Porque quienes principalmente van a ser probados y castigados duramente será el pueblo de Israel, pero no para destrucción, sino que en medio de la prueba, en el crisol del fuego de la prueba, el Señor dice que librará a este pueblo. Aquí lo dice, el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Por lo tanto, Mateo 24 no está dirigido a la iglesia, y eso es lo que vamos a comentar más adelante. Tenemos enseñanzas, hermanos, clarísimas respecto a que el Señor hablaba a un pueblo específico. La Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eminentemente, ¿cierto? Principalmente el mensaje de Cristo es dirigido a su pueblo. Y ciertamente su pueblo le rechazó. Por lo tanto, nosotros vemos que ese mensaje tenía un objetivo especial, un objetivo puntual, que era su pueblo Israel. Por eso que hablaba en figuras, hablaba de la vid verdadera, hablaba de la higuera, etc., porque se refería a su pueblo Israel. No obstante, el principio de la enseñanza de Cristo también es proyectado hacia nosotros como la iglesia de Jesucristo, la esposa de Cristo. Y ese es un tema aparte que podríamos en otra oportunidad abordarlo. Pero ¿qué quiero señalar? Que ya en el Antiguo Testamento se anunciaba este tiempo de juicio, una mega tribulación, una gran tribulación, como lo dice Jeremías, un tiempo de angustia para Jacob. Vamos a Isaías capítulo 13, versículo 6, por favor. Dice Isaías 13:6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ya se nos está aclarando que ese tiempo de tribulación es parte de lo conocido como el día de Jehová, el día del Señor, el día del Todopoderoso. Pero fíjese cómo lo describe Isaías capítulo 13, verso 6, aullad. Es un llanto, un lamento, ¿no es cierto? Aullad porque cerca está el día de Jehová. Cuando comenzamos los estudios de los días domingo en la tarde, ya hace 3 años atrás, el 2017, destinado exclusivamente a las profecías bíblicas, estuvimos estudiando de manera exclusiva, no sé si usted se acuerda, hermano, hermana, que hablamos de la inminencia, ¿se acuerda? El tema de la inminencia. Siempre el llamado de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha sido un llamado a la inminencia. ¿Qué significa inminencia? Que esto no es para mañana o pasado, es para ahora. Inminencia significa inmediatez, significa proximidad. Tú no puedes concebir la venida de Cristo como, quizás vendrá, no. La venida de Cristo es inminente, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Y si lo proyectamos desde el tiempo de Israel, los profetas predicaban de la misma forma. El día temible de Jehová es ahora, inminente. Está cerca el día de Jehová. Y dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ezequiel capítulo 30, versículo 2 al 3. Mire lo que dice Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 30, versículo 2 al 3. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová. 2 veces lo dice. Día de nublado, día de castigo de las naciones será. Nuevamente el profeta hace uso de estas exclamaciones por este inminente día. Aquí le menciona un día nublado. ¿Qué le anuncia un día nublado? La tempestad, ¿no es cierto? La tormenta. Por lo tanto, el día de Jehová es un día de prueba, es un día negro, es un día terrible, espantoso, dice la Escritura. Mire por su parte lo que dice acá en Joel capítulo 1, versículo 15.
Dice así, Joel 1:15. ¡Ay del día! Nuevamente una exclamación. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahí mismo en Joel capítulo 2 versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene, ¿qué cosa? El día de Jehová, porque está cercano. ¿Se da cuenta el llamado de inminencia del profeta? Si los predicadores, hermanos, siempre, los fieles predicadores, han anunciado la inminencia, hermanos. No nos perdamos en la noche. Los fieles profetas de antaño anunciaban a un pueblo en apostasía, viene el día de Jehová, viene la destrucción, el día espantoso, el día nublado. Así también hoy día los que predican las profecías bíblicas son considerados negativos. Bueno, déjate de hablar de esas cosas, del apocalipsis. Hay que hablar de cómo mejoramos la sociedad, cómo los cristianos impactamos la sociedad para cambiarla. Eso es perderse en la noche, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Joel habla del la inminente venida del día de Jehová. Capítulo 3, versículo 13 de Joel también, mire. Vamos a dar lectura a Joel 3, 13 al 14. Dice así. Echad la hoz porque la mies está madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Verso 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Note que tiene una consonancia, una correlación directa con Mateo capítulo 24 que leímos. Versículo 16, Joel 3:16. Jehová rugirá desde Sión. La expresión de león, ¿no es cierto? Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Entonces, claro, todos aquellos que enseñan que Israel en todos los textos del Antiguo Testamento es la iglesia, por eso que también insisten que la iglesia va a pasar por un tiempo de tribulación y de ella va a ser librada. Eso no es correcto, hermanos. Aquí está hablando de un pueblo específico que se llama Israel. Está hablando de una ciudad específica que se llama Jerusalén. Y aquí vemos esa dimensión de lo que significa nuestro Señor Jesucristo en esa dualidad de cordero y león. Porque en su primera venida, ¿no es cierto?, Él viene como un cordero, el cordero de Dios, ¿se acuerda? Ahí el propio Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en su segunda venida, en ese marco de la tribulación, Él vuelve como un león rugiente, el verdadero león. Aquí nosotros vemos en el versículo 16 de Joel 3, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová, en ese marco tremendo de la gran tribulación, será la esperanza de su pueblo. Por eso es que nosotros vemos pasajes tan conmovedores como esa expresión, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo estuvimos estudiando, ¿no es cierto? Cuando el Señor entra triunfal en Jerusalén, en su primera venida, montando un pollino de asna, así decía el pueblo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Baruch atah Adonai. Así decían ellos. Pero días después estaban pidiéndole su crucifixión. Pero en su segunda venida, cuando Él ya no va a volver a morir por su pueblo, Él ya murió una vez y para siempre. Él cumplió, como dice el texto de Hebreos, una ofrenda hecha de una vez y para siempre. En su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo volverá en poder y gran gloria, como león, como juez. Israel estará pronto a ser destruido por las naciones, y ahí irrumpe el Mesías prometido. Y yo me imagino, hermano, de lo más desgarrador de las entrañas de este pueblo, viendo a su Salvador
viendo al libertador de Sión, al león de la tribu de Judá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso se cumplirá en el marco, ¿no es cierto?, de este tiempo de angustia. ¿Para quién? Para un pueblo específico llamado Israel. Eso no cabe ninguna duda. Sigamos avanzando, hermanos. Abdías, el profeta Abdías, capítulo 1, versículo 15, dice así. Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, será castigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El contexto aquí, ¿no es cierto?, de Abdías es el castigo duro a los enemigos de Israel, específicamente los edomitas. Edom va a ser duramente castigado. Entonces nosotros vemos que todo va a tener su cumplimiento en esa etapa dramática, por decirlo menos, de esta mega tribulación, un periodo de juicio, el día temible de Jehová, y el Señor va a recompensar también a las naciones, que recompensar lo digo en un sentido figurativo, de castigo, a todos los que avergonzaron y persiguieron también a su pueblo amado llamado Israel. Eso es lo que está hablando también Abdías. Sofonías, profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 14, dice: cercano está el día grande de Jehová. Note que Abdías y Sofonías hacen uso también del lenguaje de inminencia. Cercano está el día grande de Jehová. Nuevamente dice, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Bueno, aquí Sofonías nuevamente está haciendo uso de las mismas palabras de advertencia, de alarma, como lo decía Joel, tocad trompeta en Sión, porque se acerca el día terrible de Jehová, el día del Señor, sobre todas las naciones. El mundo entero, leíamos ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la prueba que viene al mundo entero. Y dice acá el texto algo más, Sofonía 1:14, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. No habrá valiente, amados hermanos, que no sea conmovido con lo que va a ocurrir. Los valentones de hoy día, porque hay gente valentona, ¿no es cierto?, que nada lo doblega. En ese tiempo, la tribulación va a ser muy dramática, hermanos. Mire, permítame, como referencia cruzada, yo quiero que usted lo anote ahí también, en Sofonía 1:14, como referencia, lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Mire, ponga atención, hermano. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y miren lo que dice, de la ira del Cordero. Tiempo de ira, tiempo de tribulación. Verso 17, porque el gran día, miren lo que dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sofonía dice, gritará allí el valiente. Note que pone estas castas sociales de poder, aquí Apocalipsis 6:15, los reyes de la tierra, es decir, los gobernantes, los que tienen el poder ahora mismo, los grandes, la gente de importancia, la alcurnia, la élite, los ricos, los que tienen el dinero del mundo. La otra vez conversábamos un poco aquí también, a veces vemos las noticias y salen nuestros temas, porque es evidente, hermano, cómo la gente se mofa, cómo la gente hace alarde de las cosas que están ocurriendo. Entonces nosotros vemos que el Señor les tiene reservado un castigo ejemplar a aquellos que, pudiendo solucionar, comillas, todos los problemas socioeconómicos de todo el mundo, no lo van a hacer y van a guardar sus lingotes de oro y sus acaudaladas cuentas, ¿no es cierto? Tanto así que el Señor les dice,
vuestro moho testificará contra vosotros. El moho significa cuando usted tiene las cosas guardadas y no las usa, se le pudren, se le descomponen. Es terrible, hermanos. Ahí los valientes van a llorar. Los capitanes, ahí está hablando de los que rigen, ¿no es cierto?, a otras personas, los que tienen escalafones, tienen jinetas, los que abusan de poder, los poderosos, todo siervo y todo libre. Todo el mundo será afectado por este día terrible. Ahora, lo tremendo de este pasaje, ya se nos está acabando el tiempo, termino enseguida, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Cuánto hemos escuchado, hermanos, de que ya existen verdaderos búnkers? Los más acaudalados, la élite, ya tiene su lugar de refugio ahí, en las montañas. Aquí habla de cuevas. Si lo trasladamos en la actualidad, precisamente en las montañas ya tienen su lugar de sobrevivencia. La otra vez hablaban de un kit de sobrevivencia, comida para no sé cuánto rato, energía, calefacción, para poder pasar el tiempo de hecatombe que se avecina a la tierra. Hay muchos que ya están preparaditos, hermanos, pero aunque estén fondeados donde sea, ahí llegará la voz potente del Cordero con su ira. Dice aquí el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque, versículo 17, el gran día, ahí está el mega momento, el gran día de la ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse? Para terminar, hermanos, comparemos lo que dice el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 6. Apocalipsis 9, vamos a dar lectura. Es correcto. Apocalipsis 9:6 dice así. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 dice, y en aquellos días los hombres, la humanidad, ¿no es cierto?, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este es un pasaje, hermanos, que yo tengo aquí subrayado y que en realidad me llama mucho la atención. La gran tribulación llevará a la gente, la desesperación, a querer morir, a autoeliminarse, pero aún eso el Señor se los va a privar. Va a ser un castigo ejemplarizador. Es un castigo cual, como dijo el Señor, no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Pero lo maravilloso, amados hermanos, y termino con esto, es que de ese tiempo de la prueba, terrible tiempo, y como no quiero bajarle el perfil, la mega tribulación que se avecina, de ese tiempo de angustia para Jacob, la iglesia de Cristo, hermanos. Esto que revela Apocalipsis 3:10 en Filadelfia es algo tremendo, es una buena noticia de consolación para ti y para mí. Los que somos miembros, por pura gracia, de la iglesia de Cristo, amados hermanos, seremos librados de la ira venidera, cuyos pasajes, Dios mediante, los veremos la próxima semana, si el Señor Jesucristo aún no ha regresado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por estas profecías maravillosas, Señor, porque tú has tenido la deferencia para con tus hijos de revelarnos estos secretos. Como dice tu palabra, el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, ya no seréis más mis siervos, sino que seréis mis amigos, porque os daré a conocer aquellas cosas que he visto, he oído de mi Padre. Qué privilegio tenemos, Señor, que tú nos consideres amigos de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, a tal punto de revelarnos lo que vendrá. Te damos gracias, Señor, por haber puesto en nosotros el deseo de conocer las profecías bíblicas, en un mundo que no quiere saber nada de profecías bíblicas, sí de supercherías, de inventos y de cosas que son sensacionalistas. Pero gracias, Padre, porque en tu sola misericordia y gracia nos has querido revelar estas profundidades de la profecía que nos traen una profunda paz. A pesar de vivir en un mundo hostil, en una distopía, creemos que
tú tienes el control de todo y nos guardarás fuera de la hora de la prueba que se avecina a este mundo. Lo creemos con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Padre. Oramos por todos nuestros amados hermanos, hermanas, conforme a las necesidades que cada uno de ellos tenga. Y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, a no ser dejados mover fácilmente de nuestra manera de pensar, de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Que con vigor, que con denuedo, presentemos tu palabra, que es vida. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.